2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis estimados estudiantes, con ustedes el profe Ricardo Quispe del área de Ciencias Sociales. Hoy para segundo de secundaria tenemos el tema preparado titulado El sistema de concesión y distribución de tierras en la época colonial, y estaremos conociendo también a los yanaconas y a los mitayos. Sistema de concesión de tierra y mano de obra indígena. Las encomiendas. La encomienda constituyó una relación jurídica entre indígenas y españoles que partió de las obligaciones que adquirió la corona para con los españoles, que financiaron económicamente el proceso de invasión y conquista en nombre del rey. También se utilizó como recompensa ante los servicios militares que brindaron algunos conquistadores. Fue la asignación de un grupo de indígenas y sus tierras a un español denominado encomendero, el cual debía asegurarse de que los indígenas encomendados reciban instrucción y fueran cristianizados. Además, se les brindaba protección a cambio de un tributo que debían pagar al ser considerados como servidumbre. Este tributo podía pagarse en especie o dinero. El número de encomendados que podía estar a cargo de un encomendero estaba regulado por las leyes de Indias. Con el paso de los años, la encomienda se consolidó como un instrumento de ruptura de las comunidades indígenas. Las sucesivas encomiendas afectaron la estructuración étnica y política indígena, puesto que las parcelaciones y los fraccionamientos alteraron notablemente los componentes de las antiguas unidades étnicas. Esta nueva concepción del espacio territorial, que ya no consideraba la propiedad comunitaria, fomentó el latifundio. La Iglesia también se adjudicó el papel de latifundista debido a las concesiones territoriales que recibía como parte de donaciones y dotes. Nuevas formas de distribución de tierras, las haciendas. La repartición de tierras e indígenas motivó la migración masiva de españoles, muchos de los cuales al llegar a nuestro territorio no alcanzaron a beneficiarse de las encomiendas, por lo cual las autoridades españolas realizaron pequeñas concesiones territoriales que fueron destinadas a la producción agrícola, y con el paso del tiempo se constituirían en base territorial de las haciendas. Otro factor que determinó el nacimiento de las haciendas fue la pérdida del poder político de los encomenderos, cuyas tierras se emplearon como haciendas, además del sistema tributario colonial bajo el cual fueron sometidos los indígenas, que obligó a muchos a vender o arrendar las propiedades comunales indígenas para pagar los impuestos que le exigía la corona española. Estas tierras eran compradas o incluso apropiadas por la fuerza por grupos de la aristocracia criolla. Las haciendas fueron zonas de producción agrícola, ganadera e incluso textil, destinadas a satisfacer las necesidades de las regiones en donde se establecieron, que eran habitualmente distantes o se hallaban alrededor de los centros urbanos. Por tanto, eran autosuficientes. A diferencia del manejo agrario de las comunidades indígenas como Sayaña, Saraca, Ainuca, Calpa, las haciendas tuvieron un carácter latifundista y pretendieron crear excedentes agrícolas para la exportación. En el siglo XVIII, la actividad agrícola fue sustituyendo a la producción minera de inicios del periodo colonial debido al decaimiento de la producción minera de Potosí. En Charcas hubo una creciente cantidad de europeos que ya tenían ranchos y pequeñas granjas. Hacia 1560 eran alrededor de 1000 los españoles que, según los cálculos, estaban asentados en Chuquisaca, Tarija, Misque, Cochabamba, Tobina, Pascaya, Pilaya, Clisa, Sacaba y otros.
y que se ganaban la vida mediante la agricultura. Los trabajadores de estas haciendas fueron indígenas ligados a la tierra por una relación servil nada favorable, pues continuamente recibieron maltratos por parte de los hacendados. Es así que en el interior de estas haciendas se desarrollaron formas de sociabilidad que establecieron una fuerte diferenciación entre el hacendado y los indígenas. Esta situación persistió durante gran parte de nuestra historia como país. Reestructuración social, yanaconas y mitayos. Con los diferentes sistemas de explotación laboral y distribución de la tierra, surgieron grupos sociales dentro de la sociedad colonial, como ser los yanaconas. Fueron indígenas que, habiendo abandonado su comunidad o ayllu, cumplían servicios laborales en forma permanente para el español, en su mayoría incorporados al trabajo agrario, haciendas, repartimientos, encomiendas. Los yanaconas se separaron completamente de su espacio territorial originario, pues llegaron a habitar haciendas y por ende se desvincularon de la estructura social originaria. Por otra parte, los mitayos, cuyo origen colonial se remonta a la consolidación de la mita en 1570 por el virrey Toledo, fueron indígenas destinados a cumplir con un trabajo por turnos, ya sea en las minas o en otro tipo de trabajo en servicio de los colonos. Tanto yanaconas como mitayos pertenecían a un mismo sector social. Estos no eran diferentes, pues un yanacona podía ser o convertirse en mitayo. Ambos actores sociales pagaban tributo. Para terminar, no te olvides de revisar el texto del Ministerio de Educación para buscar mayor información. También no te olvides de vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Bueno, será pues hasta la próxima. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.